En un artículo sobre la fuente magna, April Holloway destacaba los vestigios de escritura sumeria en Sudamérica. La fuente magna y el monolito de Pocotia o monumento de Pocotia indican que los sumerios podrían haber visitado Sudamérica en el pasado. La posibilidad de que la escritura grabada sobre la fuente magna fuera empleada por los sumerios y la identificación de topónimos sumerios en la región del altiplano sugieren que lo que hoy es Bolivia y Perú podrían representar al país del estaño al oeste, o la tierra del ocaso de las antiguas inscripciones sumerias. Los sumerios mencionaban en sus inscripciones un país al oeste llamado Kugaki, del que obtenían valiosos metales. El Dr. A.H. Sayce afirma que el país del estaño, o tierra del ocaso, o tierra del estaño, sería la traducción de Kugaki en sumerio. Sayce deja bien claro que los sumerios aseguraban conseguir su estaño en aquel país. Los antiguos sumerios eran grandes navegantes. Los barcos sumerios navegaban hasta Egipto, noreste de África y el Valle del Indo en busca de metales y mercancía para abastecer su industria de materias primas y satisfacer la demanda de los bienes más populares entre las personas que habitaban sus ciudades. Samuel Kramer, en su libro Los Sumerios, afirma que Egipto es denominado Magan en las inscripciones sumerias, mientras que el Valle del Indo es llamado Dilmun. El rey Sargón menciona en el 2700 a.C. que Kugaki formaba parte de su imperio. El profesor Sayce, en su artículo titulado Geografía de Sargón de Akkad, traducía un documento escrito por un funcionario asirio del siglo VIII a.C. En el documento se afirma que el imperio de Sargón incluía los países desde donde sale el sol hasta donde se pone, que Sargón, el rey que conquistó por su mano, y entre muchas otras tierras, el país de Gutium, el país de Lomuru, y Kugaki, el país del estaño, que se extiende más allá del mar superior, el Mediterráneo. Sayce creía que Kugaki se encontraba probablemente en lo que hoy es España, pero el hallazgo de la fuente magna sugiere que Kugaki estaba en Sudamérica y no en España. Al encontrarse Kugaki al oeste del Mediterráneo, es probable que fuese el nombre de alguna región de Norteamérica o Sudamérica, ya que el continente americano se extiende al oeste del mar Mediterráneo, mientras que España está justo a orillas del Mediterráneo. A.H. Verrill y R. Verrill en Antiguas Civilizaciones de América y J. Bailey en Navegando al Paraíso sostienen que la zona en torno al lago Titicaca podría haber sido llamada Lago Manu por los sumerios. Según estos autores, cuenta la tradición que los sumerios realizaban muchas visitas a las tierras del oeste del Mediterráneo que llamaban Kugaki. Estas tradiciones dejan bien claro que los sumerios navegaron hasta Kugaki en sus barcos mangur. En los textos cuneiformes escritos sobre tablillas se asegura que los barcos mangur podrían transportar hasta 18.5 toneladas de metales preciosos. Los sumerios posiblemente descubrieron en un principio el camino a Kugaki gracias a las corrientes atlánticas que llevan desde África hasta Brasil. Los primeros exploradores sumerios probablemente alcanzaran Brasil y remontaran el Amazonas hasta hallar grandes depósitos de estaño en Bolivia y Perú. El centro principal de la explotación minera en esta región era, y es aún en la actualidad, Potosí. Una vez los sumerios iniciaron sus operaciones mineras en Kugaki, los nativos probablemente empezaron a trabajar en sus explotaciones mineras y adaptaron muchas costumbres sumerias, expresiones de su idioma y la reglamentación o tecnología social de la escritura, es decir, el alfabeto protosumerio. Esto implicaría que la escritura habría tenido una larga tradición entre los pueblos de Bolivia y Perú, como escribe Clyde Winters en su libro Ancient Script in South America, Antiguas Escrituras en Sudamérica. Los Andes podrían haber constituido el país del estaño o Kugaki de los sumerios. La cordillera de los Andes era llamada originalmente Antis. La región era conocida en el pasado como Antisuyo, el reino de los Antis. Era esta también la tierra de los indios Antis. En la lengua quechua, hablada por numerosos indígenas de la zona, Antis
significa cobre. Antis era también el nombre de los pueblos nativos que habitaban antiguamente esta región sudamericana. Es probable que la palabra Antis no sea de origen quechua. La lengua chipaya, otro idioma indígena hablado en la zona, es diferente del quechua y el aymara. Algunos investigadores creen que el chipaya está estrechamente emparentado con las lenguas mayas habladas aún hoy en día en México. Esta región de Bolivia es famosa por su riqueza mineral. Muchos de estos metales se hallan en el altiplano boliviano, cerca del lago Popo, un mar interior que se encontraba unido al Océano Pacífico por antiguos ríos que se secaron. El altiplano boliviano es la mayor altiplanicie del mundo. Alberga dos mares interiores, el lago Titicaca y el Popo. Esta elevada región de la cordillera de los Andes la convierte en una localización adecuada para hacer el lago Manu, el lago de las nubes. Este era un lago del cual los sumerios extraían metales de los montes del Ocaso, las tierras situadas al oeste del mar Mediterráneo. El lago Popo tiene una longitud de 80 kilómetros. Antiguamente se encontraba rodeado de montañas y canales por todas partes. Las fotografías de satélite revelan que en el pasado había profundos canales en las cercanías del lago Popo. Es un mar de agua salada de apenas unos pocos metros de profundidad y que en ocasiones se seca. El lago Titicaca y el Popo se encuentran conectados por el río Desaguadero. El lago compañero del Popo era el Uru. La ciudad de Oruro estaba situada cerca del lago Uru. Entre los metales que se pueden encontrar en las cercanías del lago Popo hay cobre, estaño, oro y plata. Aquí se hallaban los metales obtenidos en las ciudades de Oruro y Corocoro, en las que se extraía oro y cobre. Los nombres de estas ciudades sugieren un origen sumerio. En sumerio la palabra Uru significa ciudad. Los sufijos oro de las ciudades de alrededor del lago Popo son asombrosamente similares al término sumerio Uru. Es también interesante observar que uno de los centros principales de explotación minera de la región es Potosí. Potosí es famoso por sus depósitos de estaño y en sus alrededores se encuentra el monte Catavi, formado por estaño sólido. La región de Potosí en el pasado fue un importante centro de explotación minera. En la década de 1550 los españoles empezaron a extraer plata del Cerro Rico en Potosí. A consecuencia del intento de los españoles de explotar al máximo las riquezas de esta zona minera, un número terrible de indios murió en las minas. Hugh Thompson describe vivamente esta tragedia en su libro The White Rock, La Roca Blanca, explorando el país de los incas. Thompson describe cómo la mina consumía la fuerza de trabajo del altiplano boliviano. Los que no morían estaban oprimidos por el miserable salario que se les pagaba. En una sola generación, la población utilizada en las explotaciones mineras de esta zona del altiplano se redujo a la mitad. En la siguiente generación se redujo de nuevo a la mitad, y Potosí aún seguía exigiendo su tributo. En la historia moderna, Potosí continúa siendo un centro minero para la extracción de estaño, cobre, plomo y plata. Situado cerca de Tiahuanaco, Potosí podría haber albergado un asentamiento sumerio en épocas antiguas, quizá las ciudades de Oruro y Corocoro. Bailey sugiere que el topónimo Potosí podría estar relacionado con el término sumerio Patesi, cuyo significado es rey sacerdote. Los metales extraídos en el altiplano eran transportados a lo largo del río Pilcomayo hasta el río de la Plata. Es posible que los sumerios transportasen los metales obtenidos de Bolivia cruzando el Atlántico hasta la antigua Sumeria. Una excelente ruta para envío de estaño desde Kugaki seguía el curso del río La Plata cruzando el Atlántico hasta el este y remontando el Cabo de Buena Esperanza en dirección al Océano Índico hasta alcanzar el Golfo Pérsico y el Mar Rojo. Además de la afinidad de los símbolos hallados en el monolito de Pocotia, Fuente Magna y algunos tejidos incas, también observamos que estos símbolos son idénticos a los signos grabados sobre los ladrillos mochicas. Un rasgo común de las huacas o piedras incas talladas son los escalones labrados directamente en roca. Clyde Winters demuestra en Ancient Script in South America
que el trono del Inca, una talla inmaculada de escalones bajos, es similar a los símbolos proto-sumerios. Además de la influencia sumeria en los antiguos sistemas de escritura sudamericanos, es interesante destacar que la estatua de Pocotia y los monumentos de Tiahuanaco presentan tocados similares, así como marcas a modo de costillas a lo largo del pecho. Esta coincidencia revela claramente la relación entre los constructores de dichos monumentos. En la región sudamericana en la que probablemente se encuentra el mítico Kugaki, se habla la lengua aymara. Hay palabras aymaras similares a sus equivalentes sumerias. Este hecho no resulta sorprendente después de descifrar las inscripciones de la estatua de Pocotia y la fuente Magna. Estos documentos revelan que los sumerios llevaron hasta Bolivia diversos aspectos de su religión. Las evidencias lingüísticas confirman la idea de que los sumerios que vivían en Kugaki eran mineros. El término sumerio para el cobre era urudu. Esta palabra concuerda con la palabra aymara para el oro, uori, y el cobre anta, yauri. La similitud entre estos términos sugiere que los sumerios podrían haber sido el primer pueblo del Viejo Mundo que explotó las minas de metales repartidas por toda la región del Titicaca en lo que hoy es Bolivia. La presencia de palabras sumerias en la lengua aymara, los topónimos sumerios en Sudamérica y la escritura sumeria en la fuente Magna y la estatua de Pocotia evidencian que la civilización sumeria se extendió en el pasado por Sudamérica. Esto nos lleva, evidentemente, a deducir que los actuales Bolivia y Perú podrían haber constituido antiguamente Kugaki, o el país del estaño al oeste, que se mencionan en las inscripciones legendarias de Sumeria.